Buenas tardes. El propósito de mi presentación es abordar un tema que nosotros denominamos el impacto de la digitalización en la resiliencia socioeconómica. Definimos resiliencia socioeconómica como la capacidad de los sistemas para afrontar disrupciones de la magnitud de una guerra y una pandemia para retornar a su situación normal y proyectar su desarrollo futuro. Definir digitalización quizás no es necesario en la medida que todos estamos familiarizados en el término que implica la adopción masiva de tecnologías digitales en el aparato productivo, en los hogares y en el aparato del Estado. Ahora bien, cuando esta situación comenzó a desarrollarse en enero, y más allá de la información anecdótica que estamos viendo de la migración masiva a teletrabajo, la implicancia de la educación a distancia para los niños, no teníamos información empírica que nos permitía evaluar hasta qué punto la digitalización podría estar ayudando a incrementar la resiliencia de las sociedades para enfrentar este tipo de disrupción. Lo que sí teníamos era información histórica de cómo habían reaccionado las sociedades y los sistemas a partir de la epidemia del SARS en el 2003. Y en base a esta información pudimos desarrollar modelos econométricos que nos permitían medir hasta qué punto aquellas economías más avanzadas que tenían un mayor desarrollo de la digitalización podían de alguna manera mitigar algunos de los efectos disruptivos de la pandemia, reconociendo que en el caso del SARS muchas de las medidas adoptadas eran similares a las adoptadas actualmente, pese a que estaban mucho más restringidas a un número más limitado de países y obviamente los órdenes de magnitud eran completamente diferentes con respecto al COVID-19. Aún así, lo que podíamos ver de acuerdo a estos modelos era que aquellas sociedades que estaban más digitalizadas habían podido reducir en un porcentaje importante el impacto negativo que la disrupción del SARS implicó. Esto fue publicado en un trabajo por el Observatorio Digital de CAF y puede ser accedido para poder consultar los resultados de estos modelos. Entonces, la primera conclusión, el primer mensaje es que la digitalización ayuda a aumentar la resiliencia de los sistemas socioeconómicos frente a disrupciones de esta naturaleza. Ahora bien, a partir de ello, comenzamos a examinar hasta qué punto nuestra sociedad, y sobre todo a nivel latinoamericano, estábamos suficientemente desarrolladas en términos de nuestra resiliencia para afrontar ese tipo de disrupción. Y lo abordamos a 4 niveles. El primero era la resiliencia de las redes, segundo la resiliencia del hogar digital, tercero la resiliencia de la digitalización de procesos productivos y finalmente la resiliencia del aparato del Estado. Con respecto a las redes, lo que estamos observando es que más allá del aumento exponencial de tráfico como resultado de la migración al teletrabajo, a la cuarentena, las redes se están comportando de una manera adecuadamente, pueden aceptar este tráfico y si bien algunos de los parámetros de calidad se están resistiendo, como puede ser la latencia, el hecho es que tanto los operadores de telecomunicaciones como el Estado, los reguladores, reconocen la importancia que tiene y ya tienen mecanismos para resolver estos picos de capacidad. Claro, históricamente este aumento en el tráfico nunca se ha dado de manera sistemática, es decir, a lo largo de toda la red, pero aún así, desde el punto de vista de instalación de mayores radiobases, otorgamiento provisional de espectro para aumentar la capacidad de las redes, existen mecanismos que permiten, aceptar este uso intensivo de las telecomunicaciones y de las tecnologías digitales para resolver los problemas o los desafíos que esta nueva situación nos implica. Ahora bien, pasando a la resiliencia de los hogares, ahí la situación no es tan positiva. No es tan positiva porque independientemente de la adopción de Internet, que en América Latina a nivel ponderado es extremadamente elevada, nosotros proyectamos al 2020 una adopción de Internet del 78%, comparada con la de los países de la OCDE del 85%.
Lo que estamos haciendo en términos de utilización de Internet no se condice con las necesidades de resiliencia que esta situación nos implica. Más allá de la penetración de Internet, estábamos midiendo la digitalización de los hogares en función de su comportamiento en la descarga de aplicaciones de tipo educativo, para ayudar a la educación de los niños, sanitario, desde el punto de vista de la utilización de la plataforma para recibir información de salud, el uso para comercio electrónico, el uso para llevar adelante transacciones económicas, interacción con los bancos y demás. Y ahí lo que estamos viendo es que los índices ponderados para América Latina, en una escala de 0 a 100, son del orden del 30, comparado con los países de la OCDE, donde ese valor es de alrededor de 56. Es decir, más allá, obviamente, la utilización de Internet para este tipo de aplicaciones está extremadamente concentrada en los sectores más elevados desde el punto de vista de ingreso a nivel social. Es decir, que tenemos un problema de marginalización, sin mencionar el problema de que la brecha digital todavía está imperante. Es decir, si nosotros entramos en una situación de cuarentena, existen todavía, en el contexto de la penetración de Internet, 20%, 22% de la población que no lo está usando y por lo tanto que depende de medios de comunicación tradicionales o si no, o estar sometidos a una situación de aislamiento total. Es decir que a nivel del hogar todavía tenemos tres problemas. Uno, la digitalización de hogares todavía no reconoce el hecho de que tenemos una brecha digital del alrededor del 20-25%, número uno. Segundo, desde el punto de vista de utilización de Internet, las plataformas más importantes que nos podrían ayudar a mitigar algunos de los efectos de la pandemia todavía no son adoptadas de manera masiva. Obviamente no es un problema que va a ser resuelto en un día o en el marco inmediato de cómo resolver algunos de los desafíos del COVID, pero es un tema que debemos considerar, que tanto los operadores como los gobiernos deben considerar, sobre todo en el largo plazo. Voy a volver a referirme a este tema al final de la presentación. Segundo, cuando uno se refiere a la digitalización de la producción, quizás existe una situación análoga, en el sentido de que la adopción de computación, la adopción de Internet en el tejido productivo latinoamericano es extremadamente alto, una vez que homogeneizamos los datos a nivel de diferentes países. Lo que ocurre es que cuando traducimos eso en la asimilación de tecnologías digitales en los procesos productivos, este porcentaje baja dramáticamente. ¿Cuál es la capacidad de empresas en utilizar las tecnologías en su cadena de aprovisionamiento, en la distribución de bienes y servicios, en las operaciones internas de la empresa? Y obviamente esto se concentra en el sector de pymes. Es decir que ahí tenemos un problema de cómo podemos llegar a aumentar la digitalización de la producción para que en alguna manera podamos resolver o aumentar la capacidad de resiliencia del aparato productivo. Nuevamente es un desafío de largo plazo. Y ahí quizás algunas de las soluciones dependen no tanto de lo que pueda llegar a ser la empresa tradicional, sino más las empresas innovadoras que están dentro del ecosistema digital, que puedan llevar a desarrollar plataformas o soluciones que de alguna manera resuelvan algunos de los fallos de coordinación que existen hoy en el aparato productivo. Me estoy refiriendo a temas de logística, me estoy refiriendo a temas de distribución. Quizás el centro de gravedad de la solución de algunos de estos problemas recae no tanto en la empresa tradicional, sino en la empresa innovadora dentro del ecosistema digital. Con respecto a la resiliencia del aparato del Estado, yo pienso que ahí estamos bien posicionados. El esfuerzo que los diferentes gobiernos han desarrollado en la última década para aumentar el nivel de digitalización de procesos administrativos es tal que hoy, de alguna manera, el aparato del Estado puede resolver algunos de los desafíos implicados en la pandemia. Claro, desde el punto de vista del acomodamiento del tráfico que esta situación genera, ahí tenemos problemas. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso estadounidense, donde los seguros de desempleo hoy no pueden acomodar el número de solicitudes que están siendo presentadas por casi 25 millones de habitantes. Pero desde el punto de vista del desarrollo de las aplicaciones, yo pienso que ahí el aparato del Estado ha hecho numerosos avances. Ahora bien, mirando hacia futuro,
yo considero que debemos reconocer que situaciones como estas, quizás en diferentes órdenes de magnitud, se van a transformar en un aspecto normal de la realidad cotidiana. Es decir, que situaciones de pandemia y necesidades de resiliencia van a tener que ser abordadas a futuro para poder afrontar esta situación como parte de nuestro funcionamiento. Y ahí la necesidad de desarrollar un plan de resiliencia es fundamental. Plan de resiliencia que vaya más allá del tema de ciberseguridad y que tenga que ver con, bueno, cómo vamos a resolver los desafíos que pueden implicar una migración masiva al teletrabajo, por ejemplo. Nuestros análisis indican en este estudio que se acaba de mencionar que probablemente 20% de la población puede afrontar hoy el teletrabajo en términos de sus ocupaciones cotidianas, es decir, poder mudarse a la casa y seguir operando en el contexto de teletrabajo. ¿Cómo podemos llegar a aumentar el porcentaje de los trabajadores que puedan llevar adelante el teletrabajo? ¿Cómo podemos llevar a aumentar o determinar inmediatamente los mecanismos por los cuales vamos a resolver el tema de la educación a distancia, donde los desafíos son importantes desde el punto de vista del nivel de asimilación de contenidos educativos? Es decir, que el plan de resiliencia para mí es fundamental y eso tiene una urgencia tal que todos los gobiernos de la región tienen que abordar, reconociendo que nuevos desafíos como el que estamos presenciando en la actualidad no nos tomen por sorpresa. Muchas gracias.